¿Qué tal? Muy buen día, bienvenidas, bienvenidos a esta sección de Acércate y, más bien, entérate y acércate al YEN Mujeres. Soy Jimena Rodríguez y a nombre del Instituto Estatal de las Mujeres, pues les damos la más cordial bienvenida a este espacio que pues pertenece al área de atención en la cual ustedes, pues como sabrán, una de nuestras misiones es poder acercar los servicios de atención psicológica, legal y de trabajo social de manera gratuita y confidencial en los 51 municipios de nuestro estado. Hoy tengo el gusto de poder conectarme con una compañera. Ella es abogada del Instituto Estatal de las Mujeres, Génesis Arreazola. Bienvenida, ¿cómo estás, Génesis? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muy bien, muy bien. A la orden aquí para compartir con ustedes toda la información del instituto. Así es un tema algo complejo. Sabemos que ahorita estamos justo, bueno, nos encontramos en uno de los meses donde más movimiento existe, ¿no? En el tema de la difusión de este mensaje que es muy claro, ¿no? El cero tolerancia a la violencia contra mujeres y niñas. Y justo empezamos hace algunos días con un prearranque de nuestra campaña en el Instituto Estatal de las Mujeres, que es Vivamos libres de violencias. Y lo hacemos en plural porque si bien es cierto, hemos revisado ustedes que nos siguen, que son parte de nuestra comunidad, pues pueden darse cuenta que uno de los materiales que más compartimos con ustedes tiene que ser el violentómetro, donde vemos que la violencia va escalando, hay diversos tipos de violencia, hay diversos ámbitos donde se ejerce esta violencia, y una de las más comunes, Génesis, es, más bien, no de las más comunes, de las más visibles, es la violencia física. ¿No? La violencia física, esta que pues de una u otra manera ya tiene una, pues sí, se ve, ¿no? Se siente, lastima, hiere, pero creo que es importante, Génesis, que para poder andar en este tema y que todas, todos podamos pues ver, ¿no? La raíz o bien ¿qué es lo que atraviesa la violencia física? O sea, cuando hablamos de violencia física no solamente quiere decir el golpe, ¿no? Hay más atrás. Platícanos acerca de a qué nos referimos cuando hablamos de violencia física, qué hay alrededor de esta y bueno, pues nos encantará Claro. también que nos puedas guiar por ahí. Sí, gracias. Pues sí, mira, como bien lo mencionas, hay diferentes ámbitos, diferentes tipos de violencia. En el Instituto Estatal de las Mujeres atendemos todos los ámbitos en los que se presenta esta violencia, que es la violencia física. Dentro de los tipos de violencia, yo creo que, como bien dices, es una de las más visibles porque se expresa con las lesiones que se causan al cuerpo de las personas. La violencia física se puede expresar desde jalones de cabello, estirones, y lo voy a citar con ejemplos porque a veces no queremos aceptar que se trata de un tipo de violencia, y como bien dices, el violentómetro nos señala que incluso agredir jugando o empujar jugando también puede resultar un tipo de violencia, porque después escala, digo, empiezas jugando y después ya es un poco más agresivo. Después vienen ya los golpes, la utilización de armas punzocortantes, la utilización de diversos tipos de objetos con el objetivo de causar una lesión grave en el cuerpo de la víctima. Y esta violencia, pues, eh, también es punible. Digo, el hecho de que la ejerzan sobre una persona también es un delito, ¿no? Es un delito esta violencia, y es una violencia que no es obviamente no es tolerable. Estamos hablando de que es cero tolerancia a cualquier tipo de violencia. Y en el caso de la violencia física, pues en ocasiones la víctima no la puede evitar por el hecho de que el agresor cuenta con a lo mejor una complexión más grande, que la víctima le somete. Voy a enfocarme para que las personas que nos escuchan también se den una idea. Voy a enfocarme en la violencia física dentro del ámbito familiar, que sabemos que la violencia se puede dar en el ámbito escolar, se puede dar en el ámbito institucional. Voy a enfocarme en la violencia física, no en la comunidad, en el ámbito familiar. Y en el instituto apoyamos a las mujeres, pues es el Instituto Estatal de la Mujer, y nos han llegado casos en los cuales los agresores son principalmente varones, los esposos, las parejas e inclusive las exparejas, porque en el tema que nos ocupa hoy de las órdenes de protección, eh, contra esta violencia física son también para las exparejas, porque en ocasiones van, las molestan, eh, les agreden a ellas, a sus hijos, y, y ahí es donde entramos nosotros a actuar.
Y la violencia física, pues también, pues cuando tienen moretones, por ejemplo, cuando hay una lesión, lo importante es hacerse el dictamen médico que corresponde para poder levantar la denuncia pertinente. Y Ya antes con de esto, irnos para allá, te interrumpo y enmarco y claro. resalto esto, porque justo en el contexto en el que nos encontramos, en esta situación de pandemia, hemos visto que el tema de la denuncia, el tema de este tipo de agresiones ha ido a la alza. Y esto, pues sin duda, ¿no? Hace poquito uno de los reportes de ONU no salía que pues el 35% aproximadamente de las mujeres a nivel mundial, que digo, puede sentirse que no es tan significativo, pero es bastante representativo, ha vivido situaciones de violencia física, las cuales dentro de este reporte enuncian que una vez que ya se ejerció el tipo de violencia física, ya es una rayita para el tipo de ejercer el tipo de violencia sexual y que ya viene arrastrando una situación de violencia psicológica, económica, patrimonial, que esto que tú dices, o sea, dar ese pasito, ¿no?, hacia la denuncia es uno de los grandes retos, ya cuando la violencia ya es visible, porque se atraviesan también otras cuestiones culturales, que es la culpa, la vergüenza, el miedo, híjole, ¿cómo voy a ¿Qué denunciar van a esto? pensar los vecinos, mis hijos? Y soportan esta violencia, como dices, y va escalando. Sí, es cierto. Entra el tema también relacionado con la violencia física de las amenazas, que la persona no sale del domicilio, no denuncia porque le ha dicho, es que si te voy a matar si haces algo, o le voy a hacer algo a los niños, o a ver a dónde te vas a quedar sin nadie. Son las amenazas más recurrentes que nos han tocado escuchar a nosotros. Y bueno, puede haber muchísimas más amenazas y estamos hablando de una violencia psicológica también. Entonces, en el ámbito familiar van muy enlazadas. El obligarlas a que mantengan intimidad cuando no están de acuerdo, pues también lo es, y pues también es la violencia sexual y en ocasiones pues también va acompañada de agresiones físicas, intentos de ahorcamiento, empujones, eh, y también otros tipos de actitudes que suelen ser el aventar cosas, golpear puertas, paredes, azotarlas. eh, Incluso llegamos al punto también, eh, bueno, y que eso a lo mejor lo más adelante, en el último momento cuando la persona ya toma una decisión es salirse del domicilio. Y también en ese sentido también lo podemos apoyar a través de estas medidas. Y entonces ahí, Génesis, en este punto, ¿cuáles son las alternativas? ¿No? Porque volvemos a lo mismo. Ahí ya existe una cuestión, una limitación cultural, quizá haya una limitación que incluso, ¿no?, las mujeres no puedan salir de sus hogares. Aquí recalco, ¿no?, en el Instituto Estatal de las Mujeres, recién empezó la pandemia, activamos 5 líneas de atención, que puede ser vía WhatsApp o telefónicas, para que tú te puedas poner en contacto con nosotras y con nosotros. Y aquí es o sea, ¿qué representa, por ejemplo, una denuncia? ¿Cómo se hace? O sea, yo ahorita tal vez estoy viviendo esta situación, conozco a alguien que está viviendo esta situación. ¿Cuáles son los primeros pasos? Y de ahí, pues ya nos vas guiando, ¿no?, hacia el tema de las órdenes de protección. Nos explicas obviamente qué es, ¿verdad? Pero platícanos, Génesis. Bueno, para que estemos más o menos en un contexto y entendamos de qué se trata, me voy a permitir adelantarme a darles la que es la definición de órdenes de protección conforme a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que dice que son actos de protección y urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente provisionales, precautorias y cautelares, y pues deben otorgarse por la autoridad competente. Entonces tenemos que son actos de protección y urgente aplicación. Vamos a situarnos en el contexto de que la persona está viviendo una situación de violencia de la cual no se puede zafar, y pueden suceder dos cosas: que se quede en el domicilio o que se retire del domicilio y vaya y se refugie a otra parte. En ambas situaciones podemos actuar. Aquí lo importante es que busquen ayuda, que marquen a las líneas del instituto, nos manden un WhatsApp. Nos ha tocado que nos hablan estando en el baño de su casa y actuamos de inmediato. Primero los elementos y bueno, ya después podemos poner estas medidas. Aquí dice que tienen que ser otorgadas por autoridad competente. La autoridad competente, en este caso, voy a hablar sobre las zonas de protección en materia familiar, es competente un juez de lo familiar, pero ¿cómo empezamos para iniciar este trámite?
lo que se hace es que las órdenes de protección las hay de 3 tipos, de emergencia, de las preventivas y las de naturaleza civil. En el caso de las de emergencia, tenemos que, si la persona se queda en el domicilio, se puede ordenar la desocupación del domicilio por parte del agresor. Y también se le prohíbe que se acerque al domicilio y también que no se acerque ahí en los ámbitos sociales. Y en el caso de las preventivas, pues también se puede hacer inventario de inmuebles, se queda la persona ahí adentro. Ok, entonces, señalado eso primeramente, si la persona se queda en el domicilio, podemos ordenar o solicitar que el agresor salga del domicilio, que la persona se quede ahí. La víctima, en este caso, pues les había comentado que pues, la atención sería para la madre, para la mujer, se quede ahí, se queden sus hijos, y al agresor se le prohíbe regresar al domicilio, y que si la persona está en la calle, en la tienda, en la escuela, en el trabajo, se le prohíbe acercarse generalmente en un radio de 500 metros. Al menos es lo que nosotros buscamos, que en un radio de 500 metros la persona no se acerque, y pues también que no realice actos de molestia, porque no se trata solamente de que no se acerque, pero qué tal si está haciendo llamadas, estás a través de terceros mandándole mensajes, eso también es un acto de molestia y es contra lo que nos protege las zonas de protección. Y si dices, bueno, es que, y es un caso, y tienen que conocerlo, que muchas personas dicen, es que no me salgo de la casa porque me va a acusar de abandono de hogar, me va a quitar mis hijos, es que con eso se los va a llevar el DIF porque yo me fui. Pero estamos hablando de que la persona, de que la mujer sale de su domicilio porque ya no puede tolerar esa situación de violencia. No está saliendo porque se fue y los abandonó durante un año completo y no se hizo cargo de ellos. No, se está saliendo un día, 2 días, 3 días para refugiarse. En esa situación, la forma en la que las podemos proteger en el instituto es que se tramiten esas mismas órdenes de protección de naturaleza de emergencia, solicitando el reingreso de la usuaria, el reingreso de la mujer a su domicilio, conservando en el mismo la guardia y custodia de sus hijos y la desocupación del agresor. No es nada más que vuelva a entrar a la casa, sino que también el agresor salga del domicilio con las mismas prohibiciones que ya les mencionaba. Aquí tenemos una pregunta que me Claro. parece relevante, que me hacen de manera particular, que es, ¿la orden de protección o sea, se tramita antes o después de una denuncia o cómo funciona? Ahorita que tú nos estás hablando de esto, o sea, ya existe una mujer, una niña, una adolescente que está pues ya viviendo este tipo de violencia, ¿qué es primero? Puede ser antes o puede ser después. ¿Por qué? Porque al momento en que yo promuevo la orden de protección, si ya tengo una denuncia, yo le voy a manifestar al juez que ya tengo una denuncia. Claro, va a ser atendiendo las circunstancias del caso y dependiendo de la necesidad de la orden de protección. Pero supongamos que la persona se salió del domicilio, puso una denuncia, y quiere regresar a la casa o quiere recuperar a sus hijos o recuperar sus pertenencias, porque también en eso funciona la orden de protección. Entonces, sí funciona o sí se puede promover una orden de protección cuando ya hay una denuncia previa. En el caso, por ejemplo, que sería que se sale del domicilio, presenta la denuncia y solicita la reincorporación al domicilio o la recuperación de pertenencias, que igual se hace el acompañamiento, se apoya al usuario para que saque las pertenencias que necesita sacar y pues continúe en un lugar seguro. Siempre nos aseguramos de que tenga un lugar seguro a donde acudir. Okay. En el caso, en la otra situación, por ejemplo, sería que ella se encuentra en su domicilio. Bueno, ahorita es más sencillo presentar las denuncias, pero también las órdenes de protección nos permiten que la usuaria se encuentre segura para realizar cualquier trámite, que puede ser una denuncia, un divorcio o un juicio de pensión alimenticia, que muchas veces dicen, no le pido el divorcio porque cómo va a reaccionar, me va a golpear, me amenazó que si mi divorcio me va a dejar en la calle, y siguen viviendo en el mismo domicilio. En ese caso se tramita la orden de protección. Si descubrimos que hay una situación de violencia que debe ser denunciada, se presenta la denuncia después de la orden de protección. Sí se puede en cualquiera de los dos supuestos, atendiendo a las circunstancias particulares del caso. Okay. Entonces sí se puede, y también se puede que las órdenes de protección o buscando que la usuaria, que la mujer se encuentre segura,
Entonces sí, tramitamos el divorcio, por ejemplo, o cuando no se hacen cargo de sus hijos, tramitamos el juicio oral de alimentos, eh, pero pues claro, está la orden de protección. Y esto es importante también, en cuanto a los hijos, las órdenes de protección también proceden, en el mismo sentido que pues, se los voy platicando, que Claro. el agresor no se acerque a los niños, que no los busque, y en determinado momento se puede suspender el régimen de convivencias, Ok. que si a lo mejor si ya tenían pactada alguna convivencia, el, el agresor pues ya no pueda continuar con esa convivencia por el riesgo que representa para los menores. Y de hecho sí hemos llevado por ahí promovimos unas medidas en el caso en el que un padre estaba causando molestias a la madre y a su hija. Entonces solicitamos estas medidas al juez, bueno, en nosotros de una protección, y pues obviamente se suspendió también lo que era el procedimiento de convivencia hasta en tanto pues se demostrara que pues iba a estar segura la menor. Y pues Ahora, hay una vigencia, Génesis, respecto a las órdenes de protección, es decir, ¿qué tanto abarcan o cómo funcionan? ¿Cuál es la naturaleza? uh -huh. Sí, mira, el juzgador, o más bien las órdenes de protección en sí prevén un tiempo máximo de 30 días. En la práctica, y esto es que es importante que lo menciones, nosotros presentamos las órdenes de protección por un determinado hecho, una determinada situación que aconteció, que si lo denunciamos o no lo denunciamos, es sobre ese hecho en particular, se me otorgan por un término de 30 días. Nos ha acontecido también que dada la circunstancia particular del caso, a lo mejor la protección se requiere solamente por un tiempo de 15, 20 días, extendible hasta esos 30, previa a la solicitud que nosotros hagamos. Entonces, esa es la duración. Si llegase en el proceso a ocurrir alguna otra circunstancia, algún otro hecho donde el agresor repita actitudes, se puede solicitar la orden de protección nuevamente, pero ahora sería por hechos diferentes. No puedo volver yo a presentar una orden de protección por un mismo hecho, sino que ya sería por un hecho distinto. Eh, O sea, no se renuevan, no es algo que ya presenté por este hecho, hay reincidencia y se vuelve a renovar. pues, si hay reincidencia, pues ya sería otro hecho. También Ok. hacer las órdenes de protección una determinación de una autoridad, en el caso en que la persona ya notificada de las órdenes de restricción, ya notificada de que no puede acercarse al domicilio, o que no puede molestar, o que no puede agredir, lo hace, entonces ya nos encontramos ante otra situación que es el delito pues que está desobedeciendo la orden de una autoridad de no acercarse. Ok. Ahí ya se abre otro proceso a la par de lo que son las órdenes de protección, que ya sería pues en área penal, que sería la denuncia por haber vulnerado esa restricción que tenía. Y también, y este es un dato aparte, yo les comenté que me iba a enfocar en lo que era la materia familiar, pero en materia penal también se puede solicitar las órdenes de protección y pues el trámite es un poquito similar, pero derivado pues obviamente de la carpeta de investigación que se lleve por una denuncia. Okay. Creo que es súper importante entender eso. Y ahorita me gustaría, Génesis, que volviéramos a hablar de estos tipos, ¿no? Y que pudieras ¿Okay? darme como ejemplos muy palpables. Ahorita en un inicio, antes de todas las preguntas, dudas y demás, que yo creo que a veces, Sí. pues digo, es muy rico. Y agradezco a quienes nos están viendo, agradezco a quienes están conectando con nosotras. Por favor, escríbanos sus dudas. A veces suponemos que sabemos y ya estamos en el proceso y órale, ¿no? O sea, como esto, decir, oye, ¿cada cuánto la puedo renovar? Puedo tener varias a la par, o, bueno, X, ¿no? Esto no los vas a ir contestando. El punto es, Sí. existen tres tipos, ¿no? Que tú nos comentabas en el inicio, que están, de hecho, en la ley de acceso a una vida libre de violencia en las mujeres, y hablabas de las órdenes de protección de carácter de emergencia, ¿no? Uh -huh. Están también otras dos, cuéntanos. Sí. Bueno, las de emergencia, por ejemplo, bueno, ya se las comentaba, que son el que desocupación del inmueble, el reingreso, la prohibición de acercarse y también la de prohibición de afectar su entorno social. En el caso de las preventivas, puede ser la retención de armas, tanto armas de fuego como armas de objetos punzocortantes, el inventario de bienes, la posesión de bienes muebles de la persona,
Y lo que les mencionaba y que suele ser común y que a lo mejor muchas mujeres no lo conocían, que es el acceso para recuperar pertenencias. Si se salieron del domicilio, no quieren regresar, pero dejaron sus cosas ahí, se puede hacer una recuperación de pertenencias. Se hace ahí una lista de qué es lo que se debe recuperar. Obviamente lo más importante pues serían en el caso de documentos, herramientas de trabajo, medicamentos, o algún elemento que sea necesario, no sé si utilizar alguna silla de ruedas o algo que les sea completamente indispensable, sobre todo esas cosas. Y en el de naturaleza civil estaba el ejemplo que les mencionaba ahorita, que era la suspensión del régimen de convivencias, por ejemplo. Ok. Y En este también caso, hablando de ejemplos, ajá, perdón que me regrese en el anterior, esto que sí, para recuperar las pertenencias se tiene que ser bajo supervisión, me uh-huh, imagino. O sea, tú vas, lo haces y no puede llegar, ya que existe esta orden de protección, yo ya no puedo llegar, o la persona que, pues, a quien se le está restringiendo el acceso puede llegar arbitrariamente por sus cosas. O sea, ya tiene que ser bajo una supervisión por parte de las autoridades, o cómo procede esa parte. ¿Se llega a un acuerdo sí, para saber en qué día vas a ir por tus cosas? ¿Cómo es? ok, es una pregunta muy interesante. Mira, y de hecho, qué bueno que tocamos el tema de lo que es el trámite en juzgado de una orden de protección. Cuando nosotros tramitamos la orden en general, voy a ir en general primero y luego me voy específicamente a lo que es la pertenencia. Cuando son situaciones de emergencia, por ejemplo, la desocupación del agresor de domicilio, el juzgado la tramita, la admite, la otorga y se acude en compañía del funcionario del juzgado, el actuario y elementos de seguridad pública para que acompañen junto con nosotros. O sea, va el actuario, seguridad pública, personal del instituto, obviamente acompañando a la usuaria para que pueda hacerse ya sea la desocupación del domicilio del agresor, el reingreso de la persona y también la recuperación de pertenencias. El, los, este tipo de diligencias tiene que estar vigilada o se tiene que levantar el acta respectiva por parte del funcionario del juzgado. No, exactamente, no podemos nosotros llegar de manera arbitraria y ya traigo una orden y me voy a meter. No, la persona tiene que ser notificada o yo no se la puedo llevar y decirle salte, porque lo que hablábamos al inicio, tienen que ser otorgadas por la autoridad competente y en este caso la autoridad competente pues sería el actuario del juzgado el que nos autorice el reingreso, el desalojo, la recuperación de pertenencias. Los horarios y tiempos los establecemos conforme a las labores de juzgado y conforme también a la disposición de los elementos de seguridad pública. Una vez que estamos todos, nos acercamos al domicilio y ahí ya se lleva a cabo la diligencia. En todo momento, dentro de este proceso, la usuaria está siendo informada de cómo si ya se otorgaron, por cuánto ya se otorgaron, cuándo se va a llevar a cabo la diligencia, porque sí es muy importante que ella se encuentre presente. Y ahí hacemos el acompañamiento, tanto una persona del área legal como una persona del área, personal del área de psicología, para que ellas se puedan sentir seguras y no vayan a decir en ese último momento, no, ya no quiero que se salga, por ejemplo, para que tengan la seguridad de continuar con ese paso tan importante para lograr una vida libre de violencia. Y ahí hago otro Entonces, paréntesis de la importancia de los servicios integrales del instituto, o sea, de la claro, importancia de que llegues, te hagan por parte del área de trabajo social una entrevista para ver, ¿no? O sea, cuál es la situación si hay hijas, hijos, si hay personas adultas, o sea, cómo es la naturaleza de la familia. También, ¿no? Puedas claro. tener este acompañamiento psicológico para que justo este punto que tú dices, ¿no? En el momento que dices, híjole, pues sabes que te vamos a acompañar en esta cuestión legal, es importante que tengas este acompañamiento para que mientras se van dando estos procesos que ahorita nos estás compartiendo, pues realmente estés tranquila de que la decisión que estás tomando es la mejor para garantizar tu seguridad y de las personas que viven contigo, porque a veces pasa eso que dices, híjole, y existe otro sentimiento de culpa, y ahí es donde vemos y vivimos el ciclo de la violencia, ¿no, Génesis? Donde vamos una y otra, y me imagino que ustedes, pues, tampoco podemos juzgar para nada, pero sí es importante que tengan, ahorita que nos están viendo, que tengamos esta conciencia del por qué no puedes llegar y quiero denunciar y puedo, ya mañana lo quiero, me quiero divorciar pasado ya tanta. No, 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 es un proceso que tiene muchas aristas, ¿no?
y va a depender de la circunstancia que esté viviendo cada usuario. Por eso es importante que se contacten con nosotros y reciban, como tú dices, esa atención integral donde podamos ver cada uno de los puntos que ella necesita tratar. Y como tú decías, pues, la protección de todos los miembros de la familia. Quiero hacer también otro paréntesis. Las zonas de protección, en el contexto del que lo estábamos platicando ahorita, era que proceden a favor de la mujer cuando está siendo a lo mejor agredida por su pareja. Pero también nos ha tocado casos, y hablando sobre pues, las situaciones en las que se dan, quiero darles ejemplos también. Nos ha tocado también proteger a personas adultas mayores de sus hijos e hijas que han dado agresiones o han limitado sus libertades, su salud, su integridad. Entonces, también en esas situaciones, no porque no sean pareja, que sean madre e hija, no van a proceder. Claro que proceden. Aquí la intención, y como decía al inicio, pues es es una medida urgente para garantizar la protección y el bienestar de una persona. Entonces, proceden a favor de las personas de cualquier edad. Pues les decía, también a los menores de edad se les puede proteger, y se puede proteger a las personas mayores de edad. En el instituto hemos atendido a personas de la tercera edad, precisamente contra sus hijos, que pues la situación en la que estaban viviendo era una violencia constante, y afortunadamente ellas se encuentran eh, libres. En una de ellas inclusive tuvimos que hacer un desalojo del domicilio de la hija y de sus nietos, quienes la estaban agrediendo constantemente. Y ahí es donde vemos los resultados de la intervención de parte del instituto. Ella no quería hablar, no quería decir nada, y tenía lo que mencionábamos ahorita, la percepción cultural de qué va a pasar o no me van a poner atención. Cuando habla el instituto, recibe la asesoría, se le orienta, ella acepta los servicios, tanto el área legal como de psicología, y pues tenemos los resultados de que actualmente pues ella está viviendo en su casa de una manera pacífica y tranquila. Le hemos dado seguimiento porque en el instituto no es nada más promuevo las órdenes de protección y ya quedó. No, les damos seguimiento hasta garantizar que su salud, su integridad se encuentran protegidas completamente. Es súper importante mencionar eso, porque a veces se tiene esa idea, ¿no? Que se puede vivir agresión únicamente de la pareja sentimental, pero es cierto, o sea, es cierto, puedes vivir violencia quizá por parte de tus hijas, de tus hijos, de las personas con las que estás viviendo, los tutores, ¿no? Y a veces la normalizamos tanto que olvidamos eso, Génesis. Qué importante esto que nos comentas. Ahora, dentro de todo esto, bueno, también aprovecho también para saludar y agradecer a quienes nos están escribiendo. Claro. Sobre todo, pues enmarcan mucho, ¿no? Lo necesario que es conocer estas herramientas, que como bien nos decías, pues sí, nos permiten, nos dan este tiempo para ir procesando y pensando en la mejor estrategia, que muchas veces también nos dejamos llevar por las emociones y perdemos de vista esto, o sea, todo lo que conlleva, ¿no? El proceso y lo importante. Ya hablamos de las características, dentro de los requisitos, Claro. ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para promoverlas? Exactamente. Va a depender, obviamente, de la situación particular en que nos encontremos. Si es una orden de protección contra la pareja, si es una orden de protección contra los hijos. Aquí lo que, y lo voy a resumir así poquito, lo que hay que demostrar es la relación que existe entre la persona agresora, la persona que necesita las órdenes de protección, y demostrar los antecedentes que hubo en la situación de violencia que están viviendo. En ese sentido, por ejemplo, en el caso de la persona adulta mayor que te comento, los requisitos fueron las actas de nacimiento para demostrar yo que ella tenía una relación madre e hija, y la narración de hechos, narrar qué es lo que está aconteciendo para que la persona pueda recibir la atención del juez de que efectivamente está viviendo una situación de violencia de la cual necesita protección de determinada persona. Entonces, dentro de los requisitos que dicen, ¿qué es lo que tengo que llevar para poner un orden de protección? Con las actas. De hecho, el Código Civil me dice que con que presente algunos requisitos por el mismo tema en que se trata de emergencia o en ocasiones, y me ha tocado que las personas no pueden sacar sus identificaciones, no tienen las actas de nacimiento a la mano. Entonces, las que podamos tener, 2, 3, donde se demuestre la relación que hay entre las personas, o con el acta de matrimonio, con eso
nosotros podemos dar inicio. Pero les digo, obviamente tenemos que analizar el caso, pero esos requisitos serían los que tendríamos que presentarle al juez. Y en esa narración de hechos podemos acompañar también pues la denuncia si es que ya la hemos promovido. Afortunadamente y por la misma situación de emergencia, las zonas de protección las podemos presentar por ejemplo, si la persona vive en Suazua, las podemos presentar en el municipio de Monterrey, donde también es competente pues el juzgado de ahí por lo mismo, la emergencia y la situación tan grave que se está viviendo. Así es. Esto, cuando recién empezó la pandemia, aquí en el instituto lanzamos un protocolo de actuación en caso de que cualquier mujer viviera algún tipo de violencia y entre ello esto que tú dices, ¿no? Incluso tener, ya si es constante vivir este tipo de violencias, pues tener incluso ya una maletita, ¿no? Ahí con tus cosas, con tus documentos personales, con esto que dices, las identificaciones, o sea, todo el kit, ¿no? En caso de que sea útil y que se tenga que proceder en carácter de urgencia. Génesis, nos hacen una pregunta. Sí, Nos dice, ¿puedo prohibirle ver al niño, me imagino, a la pareja para estas actividades? ¿Qué puedo hacer si insiste? ¿Puedo pedir una prohibición legal para que no pueda tener este tipo de actividades con los hijos? Déjame leer si hay alguna... A ver, ahí va, más bien, leí al revés la pregunta. Dice, a ver, ok. eh, buenos días, el año pasado tuve un incidente con mi esposo en el que me amenazó con arma y luego con quitarse la vida. Llamé al 911 y puse una denuncia y me dieron orden de protección. Me divorcié y la orden de protección fue por 3 meses. Actualmente está viendo a sus hijos, pero el último fin de semana llevó a su hijo más pequeño a un rancho y lo puso a disparar un rifle, supongo de aire, eso fue lo que el niño le comentó. La pregunta Okay. bajo este contexto es si puede prohibirle al niño prohibirle ver al niño para realizar estas actividades. ¿Qué puedo hacer, en este caso, la tutora, la mamá, para prohibirle, ¿no? O sea, una cuestión legal que pueda amparar la seguridad del niño. ¿Qué se puede hacer Sí, en estos casos, Génesis? Muchas ok. gracias. Gracias por los comentarios. También recuerden que lo puedes hacer a Muchas través de gracias. inbox, ¿no? Muy Muchas bien. gracias. En esta situación, cuando se está poniendo en riesgo pues, la seguridad del menor, la seguridad de otras personas, digo, no sabemos exactamente si fue realmente un rifle también hay que ver si era un arma prohibida, si no era un arma prohibida, sí hay manera de que se pueda restringir las convivencias del papá con su menor hijo, por la situación precisamente esa, del riesgo en el cual lo está poniendo. Habría que ver exactamente cómo se pactaron esas convivencias y presentar en su caso ya sea un incidente o unas medidas cautelares dentro del proceso. Hay una similitud de los resultados que podemos obtener de una orden de protección en otros procedimientos. A lo mejor habría que analizarlo, pero a lo mejor aquí no procedería como tal una orden de protección, pero sí la presentación de la solicitud de medidas cautelares dentro del procedimiento. Me comentaba que era un divorcio. Hay que ver si fue divorcio o si fue un juicio de convivencias, pero sí hay manera de poder restringir las convivencias si es necesario y hablando de los requisitos, pues sería demostrar por qué se quiere solicitar que se cancele esa convivencia o se restrinja, que en este caso sería pues el que esté en riesgo o el que le haya causado daño, también la afectación psicológica que el menor pudiera tener. Ahora, ¿la palabra del menor únicamente contaría o se necesita una prueba palpable? Es decir, que después de que el niño llegue de quizá esta Ajá. convivencia, llevarlo no sé, corrígeme, al CODE, al MP, para revisar si tiene pólvora en su ropa, o sea, no sé qué es lo que se necesite o cuál sería una evidencia palpable que pudiera acreditar, ¿no? La preocupación en este caso de la mamá, porque digo, hemos visto muchos casos, ¿no? Que de repente, pues una bala Uh-huh. perdida, una bala al aire, en fin, ¿no? Es loable esta cuestión y a veces, o sea, nos frustra quizá el hecho de decir, híjole, pues cómo, ¿no? O sea, ¿qué se necesita? ¿Qué más necesitan, no? ¿Cómo lo hago? Sí. Ajá, Sí, exactamente, porque nos encontramos a lo mejor con que el niño puede narrar, y esto me voy a salir del caso concreto, puede narrar, si hay otras personas que nos están escuchando, que el niño puede narrar actividades que está llevando a cabo y pues no son buenas para su salud o para las otras personas, pero no tenemos forma de demostrarlo.
sí ha acontecido. Obviamente se buscaría que existieran esas pruebas como tú dices. Si es necesario, o no sé si hay fotografías, perdónenme, videos o testimonios de ese riesgo en el que se encuentra, presentar la denuncia respectiva también. Claro, hay que analizar si las circunstancias que están sucediendo em, eh, en la zona son el delito, es el supuesto, engloban el supuesto, Okay. lo encuadran. Aquí nos comentan, dice, fue divorcio, pero no se completó el juicio de convivencias ni la separación de bienes. Es de Ok, este mismo caso. ok, no se completó el juicio. En ocasiones durante el proceso de divorcio, y esto es importante que lo sepan también, se puede llevar a cabo también un convenio para los regímenes de visitas, régimen de convivencia, los alimentos. Entonces, si me habla acerca de que es un juicio que ya está concluido, me suena que deberíamos presentar un incidente al respecto. Si se hizo un convenio, a lo mejor una modificación de convenio, manifestando también al juez las circunstancias que están sucediendo, aportando las pruebas pertinentes, y obviamente será el juez el que analice cuál procede, si a lo mejor le pide alguna prueba en particular, alguna manifestación específica, pero eso ya sería dentro del proceso. Pero sí, me suena que debería ser a través de un incidente, la liquidación de bienes, Comentan que no se hicieron los convenios. no se hicieron los convenios. Y se Entonces, va estamos complicando la ante historia. Ah. una asesoría al aire. Claro, si no hay convenios de convivencia, lo mejor sería, mmm, es que hay que ver también si el convenio es nada más entre ellos, si el acuerdo es nada más entre ellos, a lo mejor sí sería suspender el régimen de visitas y buscar tal vez una mediación para generar en mecanismos alternativos un convenio donde se regulen esas convivencias. Claro, si el menor está siendo constantemente puesto en riesgo, pues sí, lo recomendable sería que no se permitiera eso. Y ahora Pero fíjate, también hay nos que analizar comenta para abonarle a esta si no es un historia, deporte. se atravesó la pandemia. Entonces me imagino que también se pausaron algunos de estos, no sé, Los procesos. procesos. Sí, bueno, la pandemia sí nos hizo detenernos muchísimo, sobre todo en la primera mitad de ese año. Lo que podemos hacer es que actualmente ya están activos, o sea, los Okay. juzgados, si bien de manera virtual, el día de hoy no, porque es asueto, el 20 de noviembre, están activos de forma virtual, entonces sí hay manera, pues nosotros también estamos trabajando, estamos teniendo en proceso divorcios, acusaciones de alimentos, sería continuar, ver en qué estatus se encuentra entonces su proceso y buscar regular las visitas. También hay que ver si el tema del campo de tiro y demás que nos comenta la usuaria, la persona que nos hace la pregunta, si es considerado a lo mejor un deporte, también hay que analizar eso, si hay permisos, etcétera, porque si no también estaríamos en el delito de portación o uso de armas de manera ilegal. Claro, aquí la invitación es que bueno, gracias Génesis, o sea, como bien y en un ejemplo real y palpable podemos ver que son muchas las variables, ¿no? Que pueden cambiar Sí, incluso el tema y que aquí, bueno, invitamos a esta persona que nos contacte, digo, aquí ya tenemos sus datos para que podamos darle este seguimiento y le agradecemos que se haya animado a compartirlo porque sin duda pues nos habla de este mecanismo, ¿no? De la orden de protección y que bueno, de una u otra manera, pues al final somos seres humanos y se van atravesando distintas situaciones que pueden ir modificando el proceso o pueden ir modificando el rumbo. Por ello es súper importante buscar esta asesoría profesional, esta asesoría que pueda contemplar otros aspectos. En este caso, en el instituto, los equipos de trabajo social cuando se encuentran menores, pues también se va canalizando, por ejemplo, al DIF o a otras instancias, ¿no? Que puedan también brindar este soporte y este apoyo. Ay, pues son muchos los aspectos, ¿no, Génesis, que se tienen que cuidar? a considerar, sí. Sí, que considerar. Ahorita estábamos en el tema de los requisitos y las características. ¿No? ¿Qué otros requisitos consideramos? Es decir, los requisitos son los mismos en el caso de las órdenes de protección de emergencia, las preventivas y las de naturaleza civil, o hay algunos que tienen alguna particularidad que tendríamos que tener en cuenta. Sí, mira, hay un caso que sí hay que tomar en cuenta cuando
cuando son una pareja, cuando no tuvieron matrimonio, no hay hijos, ahí y las parejas siguen molestando tanto, pues, a ambos géneros, ¿no? Entonces, en esa situación lo que hay que demostrar es la existencia de la relación que hubo entre las personas, porque usando eso o con base en ello, el juez es que va a dictar las órdenes de protección. Entonces, ahí hay que demostrar que hubo una relación, a lo mejor con fotografías, contratos que firmaron juntos, un contrato de renta donde estaban viviendo en la misma casa, cuando sus identificaciones coinciden en el domicilio, por ejemplo. Eso sería un caso donde ahí los requisitos no son tan siempre los mismos o en los cuales hay que poner un poquito más de énfasis, es un poquito diferente. Entonces, sí se puede buscar promover una orden de protección cuando es una expareja con la cual no se tuvieron hijos, pero la persona sigue molestando. Esto es en materia familiar. Obviamente queda libre su derecho en el ámbito penal, en la materia penal, para que tramiten lo que es la denuncia que corresponda. Por ejemplo, y voy a citar un caso que es un caso real, que la pareja, ellos vivían en otro estado, en la capital de otro estado, se viene ella a Nuevo León huyendo después de la situación de violencia que estaba viviendo durante esa relación, y él la persigue, la sigue, la busca, le manda mensajes, le encierra un día en su casa. O sea, cuando ya la encontró que está viviendo en Monterrey y su domicilio, fue a su casa, se metió a la fuerza y después ya no quería dejarla salir. Entonces, fue una situación muy agobiante para ella. En el instituto recibimos su caso, le damos la atención psicológica y del área legal y pudimos conseguir para ella la orden de protección para que ella pudiera presentar también la denuncia y buscar un lugar seguro donde refugiarse, porque ella había conseguido todo su contacto, ya ella no sabía dónde meterse. Y afortunadamente, al momento en el que él se retira por esa orden de protección, ella puede estar en un lugar más seguro. Ese es un ejemplo y bueno, sí, ahí los requisitos fueron diferentes. Así es. Oye, aprovecho para saludar a todas las personas que nos están escribiendo, te mandan saludos. Gracias por conectarse con nosotras. Nos comentan, bueno, aquí también me interesa mucho recalcar que también envíos un gran saludo a Sandra Cardona. Ella pertenece a una asociación que se llama Voces de Mujeres en Acción y que bueno, esta coordinación que tenemos también, ¿no? Por parte de los equipos de atención en el Estado, vinculados con las organizaciones civiles, también abona mucho, ¿no? A estas buenas prácticas, a poder ver los casos pues sí, poderlos atender de una manera más integral, poder, no sé, abarcar más, ¿no? Porque como tú dices, a veces, híjole, yo creo que algo que sucede, y tú me lo podrás corregir, Génesis, igual que los abogados, colegas tuyos que nos ven, que a veces en el proceso ahí te desanimas, ¿no? Porque piensas, híjole, es que es mucho, es muy largo, es que para qué le... Y no estamos viendo quizá el beneficio que va a traer a la larga y que aparte es necesario. Hoy estamos hablando en un caso específico de la violencia física, de un tipo de violencia que ya es visible. Y si ya escaló hasta ahí, ya es un foco rojo, ya es un momento en el cual tienes que tomar acción por ti, por tu seguridad, por tu integridad y por los, insisto, que viven contigo, en este caso tus hijas, hijos o cualquier persona, ¿no? Que ahorita tú denunciabas un caso con personas mayores, entender, y voy así como resumiendo un poco lo que nos vas diciendo, que este tipo de agresiones, sí, principalmente se da por las parejas, exparejas o por las personas con las que convives, pero no está exento de que una hija, un hijo pueda ejercer esto, una nieta, un nieto. Es decir, estos mecanismos, estas órdenes de protección se pueden implementar para todas y para todos, ¿no? Sí, así es, están al alcance de todos en las órdenes de protección y pues aquí en el instituto las podemos dar la asesoría completa porque a lo mejor vienen arrastrando como el caso que nos comentaba ahorita a través del chat, que tener hasta una situación de divorcio, que no han arreglado la situación con sus menores hijos y se vuelve necesario la presentación de una orden de protección porque de repente hay una agresión física. O sea, ya no es solamente los mensajes de molestia, ya no es solamente correos o llamadas, sino que ya se ha presentado en su domicilio, ha intentado entrar o la ha golpeado. O sea, de hecho también tenemos un caso de una chica que el agresor también golpeó le causó daño a su hija de 5 años. Entonces ahí ya es una agresión física y no solamente va
en contra de la pareja, sino también a los menores. Entonces, aplica para todos. Yo ahora Sí, tengo una duda particular ahorita que claro. mencionabas. Es la orden de restricción, digo, de protección, más bien, incluye De también tipos de el cariño. hecho de que sí, ya se ve en el común, pero también incluye estos medios digitales, es decir, yo me protejo de tal forma que si yo demuestro que me están acosando a través de mis redes sociales, a través de vía telefónica, también eso, o sea, ¿existe ahí algún tipo de cláusula? Algo que Sí, diga, sí, a sí. ver, no, espérate, o sea, además de los kilómetros, ¿no? O la cuestión física, 500 también, metros. 500 metros, ¿también restringe eso? Sí, sí, porque ahí la solicitud es que se le prohíba al agresor el, la molestia a la víctima por cualquier medio. Y de Ok. hecho, en ocasiones los jueces mismos nos ponen ahí la especificación, redes sociales, correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes y cualquier otro. Y esto también, bueno, son dos, lo que es cualquier tipo de molestia y también en su entorno social. En el caso del entorno social, molestias con amigos, molestias a través de terceros, de que te voy a hacer algo, dile a fulanita que esto. Una orden de restricción, pero una orden de protección que nos tocó promover, el agresor, aparte de el detonante fue una noche en que en una fiesta la agrede, ella tiene que salir corriendo, la persigue en la calle, pero previo a esto, él la había convencido de que fueran precisamente a esa reunión, porque le estaba mandando mensajes a través de todas las redes sociales, de Facebook, a través de WhatsApp, ella lo bloquea, él crea perfiles falsos para poder seguir molestándola, y pues bueno, ella ya no resistió en ese momento las agresiones y las amenazas, acude y pues viene después la violencia física. Entonces sí, es escalonado, ya cuando la violencia física suele ser el detonante, pero también procede en contra de la violencia psicológica, que también se está viviendo, y también las zonas de protección nos ayudan a proteger a las mujeres contra la violencia psicológica. Entonces, el tema de las redes sociales, sí, sí se puede restringir a la víctima que moleste, perdón, al agresor que moleste a la víctima a través de redes sociales, mensajes, teléfonos, llamadas. Wow, no, pues es todo un mundo, Génesis, y de verdad Sí, lo ya es, el tiempo ya se realmente. nos está yendo, sin embargo, te agradezco muchísimo, de veras, toda la información tan valiosa que nos has compartido hoy. Creo que a muchos nos has ampliado, ¿no? El hecho de entender qué es, ¿no? En qué consiste, qué Ojalá que características sí. tiene. Y bueno, yo invito a todas, a todos los que nos están viendo que esto lo puedan compartir. Si algo se te quedó, compártelo, socialízalo. Recuerda que aquí en el instituto tenemos 5 líneas de atención completamente gratuitas y confidenciales donde equipos integrales te van a atender, te van a recibir. Puede ser vía telefónica, vía WhatsApp. Y justo esto, ¿no? Es lo que buscamos, que podamos vivir tranquilas, seguras y que conozcamos nuestros derechos, ¿no, Génesis? Es correcto, sí, es muy importante que puedan tener toda la información. Mira, me ha tocado personas que acuden, mujeres que acuden al instituto y no conocían, o ellas van por un divorcio y no se dan cuenta de la violencia que estaban sufriendo, y ahí les podemos dar toda la información y les podemos dar todos los medios con que podemos apoyarlas en el instituto. Entonces, sí, compartan esta información, sigan compartiendo las publicaciones que se hacen aquí en estas transmisiones, porque es muy importante que lleguen a la mayor cantidad de personas que puedan ellas y ellos estar libres de violencia, puedan Así es. actuar. Así es, yo aprovecho para compartir, también voy a compartir la pantalla, que justo vamos a arrancar con actividades de nuestra campaña de Vivamos Libres de Violencias. Vamos a arrancar este lunes con una actividad muy padre en colaboración con el Tecnológico de Monterrey, el proyecto Biblioteca de Narrativas, en la cual 6 luchadoras sociales de aquí de nuestro estado, destacadas, van a contar su historia. Imagínate, Génesis, que van a ser capítulos de un libro, ¿no? Esto lo está promoviendo el CEDOFEM, el Centro de Documentación Feminista y de Género del Instituto. Y bueno, ¿en qué va a consistir? En nuestro Facebook busca justo este póster. Ahí viene en el copy una liga para que te registres. El lunes te esperamos, va a ser lunes y martes, vas a ver 3 libros
de luchadoras sociales, donde ellas precisamente van a hacer estas páginas, no en blanco, sino al contrario, llenas de muchas experiencias, de mucha información que compartir respecto a la experiencia de sus vidas. Y tú ingresas, te registras, te conectas a través de la plataforma de Zoom a partir de las 5 y los 2 días vas a poder escuchar y leer prácticamente a estas luchadoras sociales. Al igual te invitamos a que utilices de manera simbólica y pintes de naranja las redes sociales con nuestro marco conmemorativo del 25 de noviembre, que hay que recordar que esto tiene que ver con esta campaña a nivel internacional para eliminar y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo, la cual sabemos, y como hoy lo escuchamos en voz de nuestra compañera Génesis, pues todavía hay un gran reto, ¿no? Lo importante saber es que no estamos solas, que estamos contigo, que aquí en el Instituto Estatal de las Mujeres pues buscamos realmente generar estos espacios de diálogos donde te puedas sentir segura y acompañada. Y lo más importante es que recuerdes que te creemos, ¿no, Génesis? Que a veces es lo más complicado, que híjole, no, sí te creemos, en el instituto estamos ahí contigo. Sí, que tengan la confianza de acercarse al instituto porque ahí van a recibir la atención integral, van a ser escuchadas. Como tú decías, son atendidas por una trabajadora social, nuestras psicólogas y pues, finalmente también por el área legal, conforme a las necesidades que ellas tengan. Entonces, claro que van a ser escuchadas y van a pasar por todo el proceso con el acompañamiento constante e inclusive después de que hayamos terminado, si hay algún proceso legal, aún así las vamos a seguir acompañando hasta asegurarnos que están completamente seguras y limpias. Pues muchísimas gracias, Génesis. Gracias a todas, a todos. Y les esperamos en el siguiente. Entérate y acércate al IEM. El siguiente tema va a estar padrísimo. Va a ser igual un equipo de 3 profesionales, un abogado, una psicóloga y una trabajadora social. Vamos a hablar acerca de la violencia digital. Hoy tú ya nos diste una probadita, ¿no? De lo importante, o sea, cómo se van las violencias atravesando. Y justo en esta pandemia, la violencia digital es una que se ha ido recrudeciendo, es una que se ha agudizado y sobre todo incrementado. Entonces creo que es importante poder platicar acerca de ello. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Gracias, Génesis. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos los que nos han estado aquí escuchando y a través del chat se reportaron. Hasta luego.